Para hablar de este tema acudimos a importantes mujeres del sector público y privado. Por el sector público nos acompaña la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, y del privado, Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para Hispanoamérica, y también Silvia Escobar, presidenta de Terpel. Andrés Garibello, nuestro editor general, está con ellas. Bienvenido, Andrés. Bueno, sabemos que el impacto de la pandemia ha sido desastroso para el tema de las mujeres. Parece como que se hubiera perdido años de trabajo, de equidad, de inclusión laboral, de inclusión en temas educativos. ¿Cuál sería esa hoja de ruta como país, e incluso desde lo público, doctora Ramírez, para empezar a cerrar esas brechas pronto y que esto no vaya a perjudicar a más mujeres en un futuro próximo? Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Yo estoy totalmente convencida que evidentemente no solo vemos hoy un desastre en términos de empleo en Colombia, el 26% del desempleo femenino, sino también obviamente vemos nosotros este rezago de la mujer por cuenta de que realmente el recargo que hay para las mujeres sobre lo que ha sido la responsabilidad de acompañar a los hijos en este periodo de la educación digital, pues es un recargo de trabajo enorme. Una cosa es hablar de estas nuevas masculinidades, del trabajo de los hombres en la casa, de ayudar a las esposas, pero otra cosa distinta es que de verdad se haya incorporado culturalmente ese cambio que tenemos que hacer en nuestra sociedad. Vemos nosotros a las mujeres subrepresentadas, desafortunadamente en el mercado laboral, pero sobre todo las mujeres estaban muy concentradas en esos sectores más afectados por el confinamiento, como es el sector de servicios, el sector también del turismo, restaurantes, y estos son sectores muy afectados por la pandemia. Entonces creo que una cosa que hay que hacer es de verdad lograr primero que la política pública sea muchísimo más contundente y esté permanentemente haciendo seguimiento a los indicadores. Entonces, en materia de política pública, nosotros en este momento, en el marco de cualificaciones del SENA, estamos trabajando para incorporar la formación de mujeres en distintos sectores en donde realmente vayamos nosotros a ver una reactivación más rápida. Te doy un ejemplo. El sector de la infraestructura y la construcción. Acabo de terminar hace 5 minutos en la instalación del foro de Camacol. Ese es un sector donde normalmente las mujeres no han tenido mayor importancia porque no son las dueñas de las firmas constructoras, porque tampoco son las gerentes de obra ni las residentes, y tenemos que lograr que la formación del SENA nos garantice que va a haber más mujeres residentes de obra, arquitectas, ingenieras, pero otra cosa muy importante, Andrés, es que la política pública promueva un verdadero emprendimiento de las mujeres, no para montar una tiendita que se quiera dentro de 6 meses, sino emprendimientos que sean escalables, que sean sostenibles, que sean permanentes, que sean rentables. Yo me siento de verdad muy orgulloso de un trabajo que estamos haciendo con los gremios, porque esto tampoco lo puede hacer todo el gobierno solamente. Acá lo que he hecho yo es invitar a todos los gremios del sector rural para que nos hagan acompañamiento a mujeres que ya tienen algún tipo de participación en algunas actividades rurales, por ejemplo en la ganadería. Hay mujeres que tienen 4, 5, 6 cabezas de ganado, pues queremos que tengan 30 cabezas de ganado. ¿Qué hay que hacer? Darles financiación, darles asistencia técnica, darles acompañamiento del gremio, acompañarlas en la comercialización para que no vendan el ganado en pie, sino vendan la carne en canal, para producir realmente esta incorporación de las mujeres a toda la cadena de valor. Y con este programa tenemos en este momento 480,000 mujeres. Entonces esto, repito, tiene que ser la determinación de lograr de verdad resultados concretos que garanticen que las mujeres de igual a igual con los hombres van a participar de los beneficios y de los derechos que el Estado tiene que ofrecer a todos los ciudadanos por igual. Muchas gracias, vicepresidenta. Acá también en este panel está Silvia Escobar, presidenta de Terpel. Y bueno, cuénteme, Silvia, ¿cómo podemos, en esta coyuntura tan difícil, cómo podemos reducir las brechas? Claro, ya hablamos de un poco de la política pública. ¿Qué le recomendaría la política pública y qué puede hacer el sector privado para empezar a reducir esas brechas que ha dejado la pandemia? Gracias, Andrés. Y gracias a la vice, realmente cuando uno escucha, pero sobre todo genera mucha esperanza. Yo creo que llevábamos muchísimo tiempo en la historia del mundo y de este país en el que este no era un tema prioritario y hoy claramente lo es. Y yo
siempre trato de ver las cosas desde el lado positivo. Siempre veía como las estadísticas que decían que si seguíamos como íbamos a tardar 200 años en llegar a una equidad real en el mundo. Y yo creo que con todo lo que se está hablando, porque a mí lo que más me parece importante es que hoy estemos hablando de este tema, es que Marta Lucía Ramírez esté hablando de este tema, es que yo esté hablando de este tema, es que tú hayas hecho una parte de la revista hablando de este tema, porque hay que acabar con los paradigmas, porque parte de lo que decía la vicepresidenta ahorita son puros paradigmas, que las mujeres no podemos poner ladrillos. ¿De dónde salió eso? Pero si no lo ponemos en el lenguaje y si no hablamos de eso, pues sigue pasando durante muchos años. Ahorita el tema de la pandemia, y ojalá jamás hubiera pasado, esto es un desastre horroroso y sobre todo le ha pegado muy duro a las mujeres, sin embargo, lo ha puesto en la palestra, o sea, lo ha hecho aún más visible. Entonces, si realmente nos sentamos, cambiamos el lenguaje, ponemos metas, ella dijo dos cosas que para mí son fundamentales. El tema de la medición. Tenemos que empezar a medir. El hecho de que ya sepamos, cuando en la vida decíamos, no, es que el 26% es de las mujeres. Nada, salía el DANE diciendo que era el 10 o el 9 o el 20, ¿qué importa? Pero no hacíamos esa diferencia. Cuando uno dice que el 17% del desempleo es de los hombres y el 26% de las mujeres, pues eso abre unas posibilidades de hacer algo. Entonces yo creo que esto va a ser bueno y va a acelerar esa velocidad con la que veníamos. Y ya tu pregunta de cómo en el sector privado podemos hacer, primero hay que hacer mucho más visible, y Andrés, ustedes tienen una responsabilidad enorme y una oportunidad enorme de sacar esto visible y que la gente lo conozca y lo repita. Hay estudios de todas partes del mundo donde dicen que por lo menos el 30% de mujeres en cargos de decisión hace que las empresas sean más productivas, tengan mayores rentabilidades, tengan mejores climas organizacionales. Esto ya no se trata solo de justicia, se trata de productividad. Todo eso hay que hablarlo, pero hay que medirlo. En todas las compañías medimos el EBITDA, medimos la utilidad neta. Bueno, hay que medir si estamos alcanzando mínimo ese 30% en cargos para las mujeres de responsabilidad y de decisiones. Digamos, hay un sector que no mencionó Marta Lucía y que es el sector de combustibles, que es el sector en el que yo estoy, donde realmente es increíble que uno llega a una reunión y es la única que no está vestido de sastre negro, y todos los que están en la mesa son hombres, pero poco a poco, el que haya una mujer o dos o tres, ahorita cuando yo empecé era solo una, ahorita ya somos como 4, empieza a cambiar. Hoy yo te puedo decir que Terpel, que ha sido siempre una compañía súper inclusiva, en la parte administrativa tenía muchas mujeres, pero en la fábrica de lubricantes no, por ejemplo, o en las estaciones de servicio no. Hoy te puedo decir que más del 30% de las isleras son mujeres, que en la fábrica hay mujeres que están manejando bulldozers y montacargas y cosas que siempre había sido para hombres. Y cosas específicas, yo te diría, hay que igualar las condiciones para hombres y mujeres. Eso es clave. Primero, acabar con los paradigmas. Segundo, medir y empezar a cambiar los procedimientos. Entonces, por ejemplo, cosas como no ponerle nombre a las hojas de vida y que las hojas de vida se analicen únicamente por las capacidades y la experiencia y no por el nombre. Y que ya no sea Silvia y Andrés los que están, porque ya inmediatamente en la mente de los hombres, pues, y de muchas mujeres también hace una diferencia en que yo me llame Silvia y tú te llames Andrés. Entonces, digamos temas como ese, o hacer que la licencia de maternidad sea igual que la de paternidad, porque como siempre digo, tenemos que abordar esto desde la oferta y desde la demanda. Las mujeres tenemos que superar esos paradigmas de que no somos capaces de nada. Siempre repito que los hombres los han educado para ser valientes y a las mujeres para ser perfectas. Y como queremos ser perfectas, nunca nos lanzamos a cosas para las que no creemos que estamos listos. Entonces, tenemos que quitarnos esos paradigmas, tenemos que educarnos más, tenemos que tener mentorías. Y por el lado de la oferta, perdón, por el lado de la demanda, tenemos que adecuar los procedimientos, tenemos que hacer
que el hecho de contratar a una mujer, y aquí hablo de los temas de pensión, aquí hablo de los temas de licencias, aquí hablo de los trabajos no remunerados, aquí hablo de los horarios flexibles, sean igual para hombres y mujeres, que para una empresa no sea más costoso contratar una mujer que un hombre, y que los pobres hombres que hoy en día también viven llenos de paradigmas, que no pueden llorar, que no pueden ser tiernos, que no pueden quedarse cuidando a los hijos, dejen de tenerlos. Entonces, cuando realmente haya una igualdad en términos de las condiciones para contratar hombres y mujeres, yo creo que tenemos mayores posibilidades. No quiero coger todo el tiempo, y ahorita quisiera dar algunos ejemplos concretos que hemos hecho en Terpel y en otras compañías, pero quisiera también oír a Adriana. Sí, no, ahorita vamos a hablar de pronto de ya la práctica, qué cosas pueden hacer los empresarios, porque pues la idea de este foro un poco es dar herramientas también a los empresarios para que avancen en esa inclusión. Bueno, Adriana, pues te hago la misma pregunta de cómo empezar a cerrar las brechas desde tu punto de vista en Google. No sé si hay de pronto prácticas allí que nos puedan ayudar a descifrar un poco cómo reducir o qué opciones tenemos los empresarios en el sector privado e ideas para el público, Adriana. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, y voy a tomar el hilo. Recuerden que yo no vivo en Colombia hace 25 años, pero mi equipo me brifeó un poco, tomar el hilo lo que dijo la vicepresidenta y también Silvia. Primero, yo creo que hay que exponer la data, ¿no? Cuantificar y empezar a hacernos muy conscientes de que hay una brecha y que tenemos que trabajar en pro de cerrar esa brecha. Número uno. Dos, en Google o en muchas empresas decimos lo que no mides no se mueve. Entonces eso es importante, y por eso nosotros tenemos, por ejemplo, un reporte de equidad e inclusión, de diversidad, que nos muestra cómo vamos avanzando para podernos mover. El segundo, creo, y lo mencionó Silvia, es políticas igualitarias, ¿no? Entonces yo veía aquí, me decían que en Colombia la licencia de maternidad y paternidad son diferentes, en Google es igual, hombre y mujer. Un ejemplo particular de que hicimos en la pandemia es, le dimos se llama Carers Give, es el tiempo que se le da a los cuidadores, llámese hijo, hermano, etcétera, para que tengan tiempo para cuidar a su familia, llámese a su mamá, etcétera. Es igual, son 14 semanas para hombres y mujeres. Y yo iría un poco más allá. Creo que la pandemia nos da una oportunidad sin comparables de aproximar a la gente con el conocimiento y la educación a través de la conectividad de la tecnología, ¿no? Y allí creo que el papel fundamental de nosotros, empresa privada y pública, es empoderar a través de habilidades diferentes, y tengo ejemplos hasta del altiplano cundiboyacense de cómo sembrar papas, hasta habilidades digitales, y cómo podemos empoderar a las mujeres con esas habilidades digitales para que pongan, digamos, cada vez más su presencia, particularmente en lo que la vicepresidenta mencionó, que son las áreas de STEM, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudarlas a programar? ¿Cómo podemos empoderarlas a gestionar su negocio? Les doy un ejemplo. La semana pasada hicimos un taller que se llama Crece con Google para la mujer desde casa, que fueron talleres de educación tanto en habilidades digitales como en gestión de negocios durante los 5 días, y el apetito es tan grande que en Hispanoamérica obtuvimos más de 1 millón de visitas a esos talleres de capacitación. Entonces yo diría, soy firme creyente de que la educación a diferentes niveles de habilidad nos va a ayudar a cerrar esa brecha. Y no quería dejar de mencionar una muy grande, que es la cultural. Y la doctora Marta Lucía lo mencionó, un poco es, ¿dónde está ese bias de que por qué es que la mujer tiene que ser la que cargue con la mayor parte de los trabajos que se aumentaron en casa por el hecho de que estamos todos en el confinamiento? Porque ¿quién lo decidió? ¿No? Entonces, ¿cómo cambiamos ese chip cultural? Creo que es un desafío importante que tenemos que vencer. Muy interesante. Bueno, vamos a resolver temas rápidamente. El tema de desempleo, que lo mencionó la doctora Ramírez, la vicepresidenta, lo mencionó. Y cómo hacer para que, digamos, cuando uno ve esa cifra de desempleo, el 65% de estas mujeres están en el sector servicios. No sé, la idea, por obvias razones, me decía cómo empezamos a pasar a las mujeres que tengan protagonismo en otros sectores para incrementar ese tema laboral en otros sectores que no sea servicios, para poder
atacar el tema del desempleo? ¿O qué ideas hay para que volver a la mujer que volvió a la casa en la pandemia, cómo volverla a incluir en masa a otros? Entonces, Adriana, también me podrías hablar sobre el tema de tecnología, cómo incluir a la mujer más en tecnología. Pero empecemos con la doctora Ramírez, de pronto muy concreto, ¿cuáles serían como esas estrategias para volver en otros sectores, de pronto ampliarlas? Creo en primer lugar, Andrés, que el tema de formación tiene que ser algo permanente. Los empresarios pueden ayudar sin duda muchísimo en esta formación, en todo el tema de digitalización a los hombres y a las mujeres que trabajan en las empresas, pero obviamente hacer un énfasis especial en las mujeres. En el gobierno nosotros lo estamos haciendo, perdón, ese programa que mencioné de la ministra de Ciencia, de las TICs, está orientado precisamente en ese campo. La ministra de Ciencia y Tecnología también ha venido promoviendo una serie de becas para que las mujeres, las jóvenes universitarias se enfoquen en estas carreras STEM, pero es muy importante, Andrés, también, como han dicho tanto Silvia como Adriana, tenemos que medir realmente qué está pasando al interior de las empresas. Nosotros hemos montado en este gobierno, por fin, después de creo que 20 años de haber sacado una ley, ese observatorio de género, y lo queremos llevar realmente con una data muy desagregada en lo público y en lo privado. Esto sumado a los indicadores que ya se están haciendo de equipares y de adecuales, nos tiene que mostrar realmente qué está pasando al interior de las empresas. Nosotros hemos promovido, por ejemplo, con las cámaras de comercio, con las empresas grandes y medianas, que por Dios en las elecciones de junta directiva tengan conciencia de la conveniencia, las cosas positivas que pasan en una empresa, y que ya la mencionó Silvia, cuando se incluyen mujeres en los órganos de dirección, administración, en los órganos de finanzas, pero también obviamente tenemos que medir, por ejemplo, algo que sería interesante, y propongo, Andrés, un reto que estamos lanzando acá con nuestra consejera presidencial en el día de hoy. Nosotros vamos a lanzar un reto en todos los directores de todas las entidades del sector público, para que su familia nos diga qué tanto ese padre, cabeza de familia, está ayudando en las tareas del hogar. Que los empresarios hagan lo mismo, que sus directivos, sus trabajadores en todos los niveles realmente entiendan que hay un estímulo de la empresa en esa toma de conciencia cultural. Así es como transformamos una sociedad, y que pueda haber entonces una votación secreta que hagan los hijos con el teléfono celular, donde diga: mi papá puede ayudar cada vez más en los temas de cocinar, de ayudarme en los trabajos digitales del colegio, etcétera. En el caso nuestro vamos a seguir haciendo mucho énfasis en el ingreso al mercado de trabajo. El presidente de la República está lanzando justamente ahora una directiva presidencial, digo ahora porque va a ser en esta semana, en algún día, cuando le hagamos unos ajustes, una directiva presidencial a cada ministerio. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Hacienda para que haya más mujeres en el mercado laboral? ¿De qué manera el Ministerio de Comercio Exterior va a promover más mujeres en el mercado laboral y como exportadoras en el sector empresarial? Y de esta manera uno realmente le tiene que poner tareas a cada uno y después hacerle seguimiento, hacer esa medición. Entonces yo creo que acá son formación, cambios culturales, cambios al interior obviamente de la institucionalidad pública, y un gran compromiso con hacer el seguimiento a todos estos indicadores y a esas metas que nos formemos como sociedad. Bueno, muy interesante. Silvia, dos preguntas. El tema de incorporación, ¿qué hemos tenido las clases para incorporar a las mujeres en los ámbitos laborales de nuevo, fortalecerlos? Y también hablemos un poco de buenas prácticas que incluso en Terpel o en otras organizaciones que usted conoce profundamente, ¿qué podemos aplicar para los empresarios? ¿Qué ideas damos a los empresarios? Gracias, Andrés. Una cosa que le quería decir con todo el cariño a la vicepresidenta, y es que a veces tenemos sesgos de lenguaje, y es que no es que los hombres ayuden en la casa, es que es una responsabilidad de hombres y de mujeres, y hasta que no aprendamos que es que la labor no es de nosotras y ellos nos ayudan, sino que la labor es de los dos, y además es algo amoroso, es algo de pareja,
Miren como ella y yo todavía tengo una cantidad de sesgos alrededor de lo que significa ser hombre y mujer y nuestras actividades en la oficina y en la casa. Y eso es precisamente lo que tenemos que hacer consciente. Y cuando lo hagamos consciente, vamos a cambiar. Y, señora, micrófono. Perdóname que la interrumpa, Andrés. Es que yo creo que cuando yo digo ayudar, no es que el hombre ayuda a la mujer, es que todos tenemos que ayudar. Es que la casa es el proyecto colectivo de una familia donde todos ayudamos a que se desarrolle ese proyecto. Perdón, ahí es a lo que me refiero. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que tú lo tienes clarísimo, pero hay mucha gente que no. Y entonces lo que dices, no, es que el papá tiene que ayudar a la mamá a cuidar a la casa, el papá tiene que ayudar a la mamá a barrer el piso, y de eso no se trata. Ok, y quería decir, hay otras cosas que son increíbles y que se me estaban ocurriendo en este momento frente a lo que decía la vicepresidenta de generar más oportunidades para las mujeres. Hace poco me pasó que en un grupo de mujeres que tenemos que se llama WIC, nos levantamos un día con una cantidad de periódicos hablando sobre la reactivación económica y todas las fotos eran de hombres. Y empezábamos a llamar a los periódicos y a decir, oigan, ¿por qué no nos llaman? ¿Por qué no llaman a las mujeres? También tenemos algo que decir en esto. Y los periodistas nos decían, no, es que no había mujeres para llamar. Y es algo increíble. De hecho, empezamos a sacar listas, no más de esas mujeres que están en ese grupo, que claramente no somos todas, y había como 64 mujeres maravillosas en empresas grandísimas, haciendo grandes cosas que podíamos empezar. Y es ese tipo de cosas los que hay que cambiar. Entonces pensaba, cuando ella dice, esa cantidad de mujeres que tenemos que meterlas, yo creo, vicepresidenta, que tenemos que hacer como un listado, igual que hicimos listados que podían salir a hablar de la reactivación, listados de mujeres que en este momento están en situación vulnerable y que son capaces de entrar a formar parte de la fuerza laboral en muchísimos campos, para que no haya la excusa de que es que solo hay hombres que podemos tratar. En mi misma compañía a veces yo digo, ¿pero dónde están las mujeres? No veo ni una hoja de vida de mujeres. Me dicen, no, es que no hay mujeres, es que los headhunters no nos mandan mujeres. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo de poner digamos, al servicio de quienes van a contratar muchos listados de mujeres que son capaces de hacer los trabajos de los que está hablando la vicepresidenta, poner ladrillos, poner cerámica, pero también inventarnos el sistema que lleva la NASA, ¿me entienden? O sea, es que las mujeres, como le oí el otro día a alguien que decía que tenemos útero y tenemos cerebro y ambos funcionan, es así. Entonces, creo que esa es una idea. Creo que en el tema de medición, estamos subutilizando la medición. Yo no puedo hacer más énfasis en el tema de la medición. Es muy importante lo que dijo Adriana, lo que dijo la vicepresidenta. Yo creo que, por ejemplo, cuando se habla en los sindicatos de los mayores salarios, pero se habla de cuántas mujeres están trabajando y de si las mujeres tienen o no el mismo salario. Entonces yo creo que en la conversación de todos tiene que estar eso. Hay un 20% de diferencia. Cuando una mujer se gana 80 pesos, el hombre se gana 100 haciendo el mismo trabajo. ¿Y cuándo hablamos de eso? Entonces tenemos que hacer eso, tenemos que medir absolutamente. Yo soy, y yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo, soy de las que creo que se deben poner cuotas. Así como uno pone una meta para el EBITDA, también debe poner una meta para el número de mujeres en cargos directivos, el número de mujeres en empleos donde se supone que no somos buenas, hasta que logremos esa equidad. Si uno no pone las metas, no lo logra. Yo trabajé la mitad de mi vida en el sector público y gracias a todo este tema de cuotas, yo nunca vi la diferencia que veo hoy en el sector privado. Entonces, ¿por qué no? Yo lo pondría porque eso además aporta, como lo hemos dicho, a la productividad de las empresas. Y de nuevo, Andrea, yo creo que un tema muy importante, pues obvio, todos los temas de incentivos a la financiación de proyectos de mujeres. Creo que el tema de financiamiento es muy importante y hay cifras que muestran que cuando una mujer va a pedir crédito, le va mucho peor del si va un hombre a pedir ese crédito. Y de nuevo es por los sesgos. Entonces tiene que haber un incentivo a que haya financiamiento para las mujeres
digamos, hace poco vi una noticia del Bancolombia donde ellos están dando una línea de crédito solo a las mujeres y me alegró muchísimo porque creo que eso empieza a quebrar estos paradigmas. Y ya desde el otro lado, creo que las mentorías son súper importantes, mentorías adentro de las empresas, mentorías por fuera de las empresas, que empoderen, que capaciten, que muestren otras formas de llegar al mercado laboral. Creo que el tema del trabajo remoto ha sido muy importante y creo que va a ayudar muchísimo, pero tiene que ir acompañado de mayor conectividad en el país. Ahora que no está en Bogotá o en las ciudades capitales, pues no se puede conectar. Y si hay un computador en la casa, pues ese computador, como decía Marta Lucía, va para o los niños que están estudiando, que tampoco lo pueden hacer porque se les corta, pero mucho menos a las mujeres. Entonces creo que tenemos que trabajar muchísimo en el tema de conectividad. Para que realmente haya más posibilidades de que una mujer por fuera de las ciudades pueda trabajar remotamente, porque hay muchas mujeres cabezas de familia y no lo podemos negar, entonces ni siquiera está el hombre ahí pues formando parte de ese núcleo productivo y laboral. Bueno, muy interesante las dos propuestas. Adriana, digamos, las dos hablan sobre tecnología, sobre digitalización, que es un sector que la mujer puede copar, puede llegar allá muy fácil. ¿Cuáles son esas barreras? ¿Cómo romperlas? Porque todos como que le estamos apostando a que en esta nueva era de la digitalización las mujeres tengan un papel protagónico. ¿Cómo fomentar eso? Ya, bueno, vamos a empezar por el hecho de que la conectividad se resuelve. Entonces, la conectividad tiene que resolverse para que podamos tener, digamos, mayor trabajo en la digitalización. Pero fuera de eso, yo creo que hay dos grandes componentes. Uno, la educación, y como mencionaba yo, generar habilidades en las mujeres, en el área de STEM, particularmente en las áreas que en el pasado se decían que eran de los ingenieros y hard, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un programa que llama el IT Certificate, que es estamos dando 760 becas para poblaciones vulnerables y queremos que se anoten mujeres en Medellín y Bogotá para que se capaciten en ese sentido. Y yo diría que internamente en las compañías tenemos que tener el deseo estratégico, pero también la táctica, es decir, llevar eso a acciones, ¿no? Para que esa digitalización empodere también a las mujeres. Entonces te doy casos particulares. Nosotros tenemos un grupo que se llama Women at Google o Mujeres en Google, el cual patrocinamos todos los líderes en Google, estamos en más de 52 países y se hacen muchísimas actividades particulares con relación a empoderamiento, habilidades, proyección de carrera y también acciones externas para las comunidades en las que estamos. Y otra cosa que yo diría muy importante es cómo hacemos para que dentro de las empresas esos sesgos se eliminen. No recuerdo si fue la doctora Marta Lucía o Silvia que mencionaron, bueno, en el momento de contratar me estoy haciendo las preguntas correctas, ¿no? Fue Silvia. Pero más allá, hay muchos sesgos que tenemos que no sabemos que los tenemos, ¿no? Entonces, establecer programas de entrenamiento internos para ir anti-sesgo. Cuando hacemos preguntas en entrevistas podemos estar con un sesgo particular, ¿no? Y también asociarnos, porque yo creo que esto no es una labor ni del gobierno ni de la empresa privada, sino de todo el mundo, ¿no? Todos tenemos que mover porque si no, esto no se escala, ¿no? Entonces, buscar ONGs que estén, organizaciones sin ánimo de lucro, que estén muy alineadas con eso. Un ejemplo es una linda organización que se llama Laboratoria, que busca empoderar mujeres en situación vulnerable a través de capacitaciones digitales, desde codificación hacia otras. Por ejemplo, Google Colombia ha hecho cosas con ellos y ha empoderado a más de 500 mujeres. Entonces yo te diría, la digitalización fuera de la parte infra, que es la conectividad, lo que necesita es capacidades. Y esas capacidades pueden ser tan sencillas en cómo gestionar un negocio y una pyme, ¿no? Una pyme, y para lo cual tenemos que empoderar a esas mujeres para que su empresa sea rentable, hasta cómo codificar, ¿no? Claro, listo. Bueno, para terminar este panel, la verdad, este tema es súper amplio y en este foro pues se van a tratar todas las aristas. Esto es como el comienzo de este foro. Y quería preguntarles la última inquietud que tengo es ¿qué han aprendido ustedes en sus cargos de liderazgo femenino en esta pandemia? Porque las mujeres en el mundo han sacado un poco la cara de tratar de manejar esta pandemia y muchos países lo han demostrado.
nórdicos y demás. ¿Qué han aprendido ustedes de liderazgo femenino en esta pandemia tan difícil? ¿Quién empieza? ¿Yo? Lucía. Bueno, gracias, Andrés. No, yo realmente creo que, como siempre, la facilidad de las mujeres para trabajar en equipo. Creo que este es un momento donde la sociedad entera ha requerido, ¿verdad?, gente que esté pensando en todos, en integrar. Y a mi juicio esa es la principal característica que tenemos las mujeres. A mí hay gente que me dice que las mujeres son más honestas, pues seguramente hay muchas que no son honestas y entonces ese no es el atributo. En donde creo de verdad que hay una diferencia enorme es que la mujer siempre, o casi siempre, diría el 99.9% de las veces está en la sociedad buscando cómo integrar, cómo recoger, piensa en los demás. Esto es muy importante y es algo que yo he aprendido en ese liderazgo de las mujeres, acá viendo a mis compañeras de trabajo, a los compañeros también, la mujer siempre tratando de trabajar en equipo para producir resultados por los demás. Y lo que he visto yo es siempre a la mujer multiplicándose en esta capacidad que tenemos de ser multitarea, pero de verdad haciendo un aprendizaje forzoso a las velocidades en un tema que nadie dominaba, que era el manejo de una pandemia. Yo creo que hasta ahora, verdad, con resultados, gracias a Dios, positivos, porque hemos logrado que esta economía empiece a crecer, hemos logrado controlar la velocidad del virus, hemos logrado trabajar pensando en todos y hemos logrado también un trabajo de acompañamiento, de mentoría, inclusive a los alcaldes y a las alcaldesas. Silvia nos ha ayudado mucho en una tarea maravillosa que es acompañamiento a las alcaldesas de pequeños municipios que no tienen obviamente la capacidad de salir a hacer cooperación internacional ni contratar créditos con el BID ni nada de esas cosas, y ese acompañamiento ha sido extraordinario, ha sido la solidaridad de género entre mujeres empresarias top y alcaldesas de pueblitos muy chiquitos donde necesitamos que ellas sean exitosas por el bien de la democracia y los ciudadanos que dependen de ellas. Yo realmente he aprendido muchísimo durante este tiempo de las mujeres y también de los hombres. Muchas gracias, vicepresidenta. Sí, quería resaltar ese último tema que es fascinante y es el tema de las mentorías. Ese programa que se inventó la vicepresidenta, nada me hace más feliz que poder participar en eso, porque es realmente aprender mutuamente, además, porque creo que ahí aprendemos la una de la otra. No creo que sea solo de un lado, y ha sido absolutamente enriquecedor. Es parte, Marta Lucía, de las cosas que me tiene feliz de tener más tiempo ahora. Pero vuelvo a tu pregunta anterior. Y Andrés, yo creo que hay características y energías que son muy femeninas y que no necesariamente las tienen las mujeres por ser mujeres, pero que histórica y culturalmente sí se nos han asociado, y hoy en la pandemia son absolutamente importantes. Y hablo de energías como la intuición, como la imaginación, como todo el tema de lo afectivo, de cuidarnos los unos a los otros y las unas a las otras. Todo el tema de reflexión, de flexibilidad, de ser receptivo. Entonces, esas características que son femeninas, que son las características que se asocian a la mística, a la luna, son características que tenemos hoy nosotras porque históricamente nos las han puesto. Insisto, esto lo pueden tener los hombres también, pero históricamente, dentro de todos los paradigmas culturales, pues gracias a Dios se nos asociaron en algún momento a nosotras, y hoy podemos utilizarlos al servicio de la sociedad en una pandemia que nos ha mostrado la necesidad de esas características. Por eso es que salen a brillar mujeres en el mundo que están manejando países, a la vicepresidenta, todas estas cosas, al interior de nuestras compañías. Yo ayer tuve una conversación muy linda con toda la organización, y parte de las cosas que reconocían era esas características específicamente en esta pandemia. Entonces yo creo que eso, que hoy casi que se le niegan los hombres, porque si los hombres son de esas características, entonces no son suficientemente hombres según los paradigmas, hacen que haya una diferencia. Eso lo he aprendido y he sido mucho más consciente de ello en esta pandemia. Pues muchas gracias, Silvia. Bueno, y Adriana, para terminar,
¿Qué hemos aprendido de liderazgo femenino en esta pandemia? Yo te diría que hemos aprendido el liderazgo en general, para no tomar ningún sesgo también. Creo que esta pandemia ha sido de magnitudes históricas, y creo que hay un elemento básico que ha ayudado a sobrellevar la pandemia de una mejor manera a título de empresa, y nosotras como líderes, que es la capacidad de contener emocionalmente a un equipo, de aproximarse bien que sea no físicamente, y estar muy conectados emocionalmente y de entender el contexto personal de todo el mundo, gente con situaciones diversas. Y creo que esa capacidad de conectar emocionalmente y de contener emocionalmente, a mí me ha enseñado muchísimo en estos 7 meses, en donde eso ha llevado al equipo a sentirse más unificado. El segundo punto es una capacidad de comunicación no solo más frecuente, pero más transparente. La gente no tiene idea de qué va a pasar, entonces también ser muy humilde y muy vulnerable mostrando lo que sabes y lo que no sabes como líder. Y yo diría tercero, y aquí quisiera dar un ejemplo de un lindo caso que me trajo el equipo de Colombia. Yo diría la capacidad emprendedora de pensar en grande y ver que las fronteras no existen. Hay una señora que se llama Nubia Gaona, que es una campesina del altiplano cundiboyacense, que es cabeza de familia viuda, y decidió hacer con un video en su celular un canal de YouTube para empezar a vender o a educar a la gente de cómo hacer papas, de cómo aproximar al productor con quien está necesitando papas. Hoy son conocidos como los youtubers campesinos. Es un lindo ejemplo de que sin mucha habilidad digital y sin mucha conectividad, pudieron pensar en grande, pudo ir con una capacidad de liderazgo con sus hijos adelante y llevarle su mensaje a muchas personas, que yo creo que esa capacidad de inspiración es fundamental en momentos como este. Hoy tienen 650,000 seguidores en su canal. Entonces yo diría inspiración, pensar en grande, conectar a la gente con comunicación clara y transparente y vulnerable, y conectar emocionalmente. Bueno, pues Adriana, muy interesante, muchas gracias por este caso. Y bueno, muchas gracias a la vicepresidenta Silvia, Adriana, por estar en este foro Forbes de Mujeres 2020, y les agradezco mucho el tiempo. Andrés, muchísimas gracias por esta invitación. De verdad que ha sido fascinante escuchar a Adriana, Silvia y participar en este foro de Forbes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias también a ustedes. Un placer estar y un honor estar con ustedes. Gracias, Adriana. Un abrazo.